Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Venezuela siempre, siempre Venezuela. La gente de O'Kills es la única que le sobra la plata. Ese es el tema con el que iniciamos durante este día nuestra edición meridiana de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. ¿Y a usted le sobra también la plata, Nancy Pacheco? No, todavía no. Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esta amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, para que no queden dudas, 7.000 venezolanos han cruzado el Darién entre enero y abril de este año. Esta cifra supera, pero de una manera extraordinaria, la cifra del anterior año y mucho más la del año 2020. Al menos estos 7.000 venezolanos que cruzaron la peligrosa selva del Darién entre enero y abril de este año, según lo informó Juan Papier, investigador senior de la División de las Américas de Human Rights Watch. La otra supone un aumento de 6.985 personas si se compara con los datos obtenidos el año pasado en el mismo periodo, solo que cuando solo se documentaron 15. Es decir, pónganlo en perspectiva. El año pasado, entre enero y abril, pasaron 15 venezolanos registrados. Y este año, en el mismo periodo de tiempo, van 7.000. O sea, eso es impresionante. Si eso no habla de la crisis de un país... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando realmente? Porque la gente está tomando mucho riesgo para atravesar esto. En el control de las autoridades panameñas se precisa que en enero ingresaron 4.204 ciudadanos, en febrero lo hicieron 4.094, en marzo 3.755, en abril 6.148 y en lo que va de mayo 2.312. Muchos nos dijeron, como México y países de Centroamérica, era el destino final, pero la verdad verdadera, según el investigador, es que esta gente está haciendo acción para atravesar América Central con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Muchos declaran un destino que es falso para no complicarse mucho con este tema de las regulaciones, etcétera. Lo cierto del caso es que los venezolanos siguen arriesgando su vida, arriesgándose por el paso del Darién y sobre todo sometiéndose a situaciones de verdad increíbles para narrar, pero que muestran definitivamente cómo la gente está huyendo del régimen de facto de Nicolás Maduro. Y hablando de ese régimen de facto, Alan y audiencia, Nicolás Maduro y todo su equipo ha mencionado la recuperación económica, invitando al migrante venezolano que retorne nuevamente al país porque la economía está flor a piel, que va arriba, que va como cohete, pero necesitamos 3 décadas para poder recuperar la economía en Venezuela. Así, si la economía de Venezuela creciera a un ritmo promedio del 5% anual en los próximos años,
Como proyecta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para este año, habría que esperar como mínimo hasta el año 2052 para volver a ver los niveles de producción que el vecino país traía en el año 2013, año en el que su Producto Interno Bruto avanzó solo el 1,3%, justo antes del desplome en los últimos años. En efecto, la economía venezolana se contrajo durante 8 años consecutivos, quiere decir 2014-2021, periodo en el que la destrucción del valor, el producto de las políticas restrictivas implementadas por el régimen de Hugo Chávez y además por el régimen de Nicolás Maduro. En el año 2021 solo producía el 22% de lo que llegó a generar en el año 2013. Significa que en estos últimos 8 años se perdió el 78% del tamaño de toda la economía en ese país. Sin duda, el 5% del crecimiento que prevé la CEPAL para Venezuela para este año, pues significa un mínimo terreno recuperado aún por muy bajo y que se cree, y además que en otros países, pues ha crecido. Esto en una región como Colombia. Faltaría una expansión de 443%. Si bien de Venezuela será ese tercer mayor crecimiento económico entre una veintena de países de Latinoamérica, aún estaría con un 77% por debajo de la producción de 9 años atrás. Es decir, al nivel de producción del año 2022 le haría falta una expansión de ese, como venía mencionando, 433% para retomar la actividad del 2013. Bueno, y hay dos cosas que les quiero recordar. Maduro asume el control de Venezuela en el año 2013 y no ha habido ni un solo año positivo en la gestión del presidente de facto. Ni uno. Ni uno. No hay un logro en nada. Es más, para que lo entiendan más fácilmente y siempre coloco el mismo ejemplo. Venezuela en el año 2013 pesaba 100 kilos. En el año 2021 pesaba 20 kilos. Y la famosa recuperación económica de la que habla Maduro pudiera agregarle 5 kilos más a Venezuela en el 2022. Es decir, que Venezuela terminaría este año con 25 kilos de peso. Y ustedes se imaginarán que una persona que llegó a pesar 100 kilos, ahora pesando 25 kilos, no es sino el trazo raquítico de lo que alguna vez fue. Esa es la mejor manera de explicarle a ustedes la economía y la situación con el PIB, el Producto Interno Bruto venezolano. Esta es la situación de la Venezuela de Maduro. Ni un solo año positivo. Y todavía está diciendo esta semana que ya llegó el momento de trabajar para la gente, para el ciudadano común y corriente. ¡Qué descaro! Según Nicolás Maduro, pues se viene generando ese avance, pero según el estudio, este debacle que viene ocasionando este gobierno de facto, Nicolás, son unas políticas totalmente erradas y esta economía ha caído en el 30% en el año 2020. 30%. ¿Cuál es ese avance que según Nicolás Maduro viene prometiendo con los miércoles improductivos? Porque no son miércoles productivos donde dice que se va a reactivar la economía con el pequeño y mediano empresario. Se va a hacer, vamos a hacer. Porque Dios todo mío, dentro del mundo mágico de él. Pero hagan, Dios mío, hagan. No hacen nada. O sea, mire, yo no sé, me voy a volver antipático con esto, pero al chavismo se le acabó la conexión neuronal. Ya no hace sinapsis sus neuronas, ya no ofrecen soluciones reales al país. Ofrecen las mismas soluciones fracasadas de siempre. Las disfrazan y las barnizan con otro nombre o con otra pinturita que le puedan echar, pero el fracaso es igual, es el mismo. Si Venezuela no cambia definitivamente de régimen, si Venezuela no cambia de gobierno, no hay posibilidades de desarrollo. El chavismo ya fracasó y volverá a fracasar y seguirá fracasando porque no tiene nada nuevo que proponerle al país. Y en otro orden, ayer hablabas que en cualquier plato a nivel mundial no puede faltar el arroz. Nicolás Maduro dijo que él no iba a faltar a la cumbre de las Américas porque él tenía que estar allá y dar sorpresas y que él no va a decir qué es lo que va a hacer, pero Estados Unidos le dice y ha confirmado, no, usted no va, usted no está invitado,
Los dictadores no están invitados. El dictador Nicolás Maduro y Ortega no están invitados a esta cumbre. Así lo ha venido mencionando, que a esta cumbre de las Américas en el próximo mes en Los Ángeles no van a estar estos funcionarios. Absolutamente no. No los reconocemos como un gobierno soberano, es lo que ha dicho el coordinador de la cumbre, Kevin O'Reilly, en un comité que se ha presentado en el Senado. Cuando se le preguntó sobre la participación del régimen de Nicolás Maduro, Estados Unidos considera ilegítimo este régimen de Nicolás Maduro y reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino. Y sobre la participación en la cumbre de mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega tampoco irá, porque es acusado de autoritarismo, es lo que viene mencionando este funcionario, quien ha dicho, es definitivo, ustedes no van. Bueno, ustedes saben esos muñecos dummy que hay a veces en las puertas de los locales comerciales, que son unos muñecos inflados que asemejan a un ser humano. Esa es la única manera que Maduro pueda llegar a la Cumbre de las Américas, como un dummy. Así, a lo mejor a alguien se le ocurre, y a lo mejor esa es la sorpresota que nos quiere mostrar, sembrará Los Ángeles de dummies de Nicolás Maduro, como un porfiado, como en los tiempos del porfiado allá en Venezuela. Mire que estos son vivos y se la pasan de vivo. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil estableció, para facilitar el proceso de viajes de extranjeros al territorio venezolano, que no va a exigir, como exigía antes, la prueba esta de PCR, ni tampoco las pruebas estas que se hacen para determinar el tema del COVID, ni tampoco le va a exigir al ciudadano extranjero algún plan de vacunación. Eso mientras venga en el avión, porque cuando aterriza en territorio venezolano, el INAC obliga a todo pasajero extranjero a realizarse la prueba en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay un negocito que cuesta 30 a 40 dólares cada pruebita que usted se haga en Venezuela para en poder... el laboratorio que los envíen. Claro, y el laboratorio que ellos escogieron, que seguramente es del PANA, y ya hace algún tiempo comentábamos que ese era un laboratorio que hasta hace algún tiempo era una matrícula de taller de reparación e importación de vehículos. Pero esos son los temas de la calidad. Así que prepárese, si usted va a Venezuela en estos días y va a aterrizar allá en Maiquetía, tranquilo, que lo que no le hacen a la entrada se lo hacen a la salida. Definitivamente, qué horror. Y en otro orden, el diputado José Trujillo alertó sobre el anteproyecto de ley de cooperación que pretende promulgar la dictadura. Escuchemos. Siento profunda preocupación, al igual que más de 500 ONG en Venezuela, por el anteproyecto de ley de cooperación internacional, que no es otra cosa que el gobierno quiere hacerse de las ayudas internacionales humanitarias que se le da a Venezuela. Para nadie es un secreto que en el 2018 la OPS y OMS, que son organismos internacionales, dieron ayuda en material de medicamentos para malaria, tuberculosis y HIV, y el régimen tuvo control de eso y a su vez utilizó estos medicamentos para hacer control social. Por eso hoy nosotros nos preocupamos, porque el régimen lo que pretende con este anteproyecto de ley de cooperación internacional es que todas las ayudas internacionales que ingresen al país sea el gobierno que las reparta. Todo el mundo sabe, inclusive Michelle Bachelet, todos los años hace informes donde dice que cómo se vieron los derechos humanos. Ahora pretendan, este régimen pretenda hacer un proyecto de ley para cogerse todas las ayudas. Por cierto, ayudas que llegan directamente a las personas necesitadas y que no utilizan intermediarios y que son las mismas ONG que se han preparado para ayudar. Nosotros tenemos que preocuparnos, porque si esto sigue avanzando, quien va a ser perjudicado aún más va a ser el pueblo. Efectivamente, porque ustedes saben todo lo que hace el gobierno con la platica que le llega. O sea, se va 80-90% en corrupción y 10% en servicio y atención, cosa que no ocurre actualmente con las ONG que administran, manejan de la manera más práctica y efectiva esta situación. Bueno, la defensa de Roland Carreño ha exigido nuevamente su libertad plena. Ayer se realizó la tercera audiencia de juicio, en la cual fue contrastado el testimonio de el
funcionarios de la Policía Nacional que supuestamente consiguió a Roland Carreño con armas. Él ha indicado, el abogado defensor Joel García explicó que la audiencia finalizó ayer a las 6:45 horas de Colombia. Detalla que el efectivo de la Policía Nacional Bolivariana fue interrogado tanto por el Ministerio Público como la defensa. Destacó García que Roland Carreño se ve bien y ese se mantiene firme y convencido de su inocencia. No ha cometido ningún delito. Joel García dijo que la audiencia nueva, la próxima, la cuarta audiencia, fue fijada para el día... El próximo viernes a las 2 de la tarde y adelantó que la duración de la misma dependerá de cuántos órganos de prueba presente el Ministerio Público, que deben ser muy rápidos porque allá la única prueba que tienen son el testimonio de este policía, las supuestas armas que consiguieron y un dinero. O sea, se agotó, se acabó el ciclo de pruebas para el Ministerio Público porque no tiene más nada que aportar, a menos que salga con alguna sorpresita de estas. Y Luis Vicente León, quien es el presidente de Data Analysis, dijo que levantar sanciones internacionales es una respuesta positiva para el país, para el crecimiento económico del país, aunque señaló que es imposible garantizar que no haya malversación de fondos en la actualidad. No hay forma de garantizar que no haya malversación o además corrupción mientras no existan mecanismos de contrabalances institucionales en Venezuela. Ese riesgo siempre va a estar ahí, va a estar latente. No obstante, ante esto, mejor eso que lo que se tiene, la incorporación de la producción petrolera y que no tenga que dar el 40% para vender su petróleo a través de unos terceros, que además te va a garantizar unas mejoras, aunque se roben una parte, habrá un gran ingreso que va a terminar sin duda en una acción social y además una resolución del problema, es lo que ha mencionado. Bueno, pero ya va, yo en eso sí no estoy de acuerdo con Luis Vicente León, porque es aceptar socialmente la corrupción. Es decir, bueno, sí, es verdad, se van a robar una plata, pero por lo menos le va a llegar al pueblo más plata. O sea, eso es inaceptable. O sea, yo no creo que eso sea la mejor declaración. O sea, uno no puede estar en la idea de que si va a haber corruptos, si hay corruptos y se benefician los corruptos y qué bien, chévere con eso. No, hay que sancionar la corrupción social, política, jurídicamente hay que sancionar la corrupción. No hay que aceptarla, no hay que verla como un elemento más de la ecuación social. No, la corrupción cero. Venezuela debe ir a corrupción cero y castigo a los responsables de esta corrupción. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, el tema de Camilo, pegado. Pero ¿sabes qué? Tiene un sonsonete así como sí, tiene un sonsonete así como de cumbia, pero esa peruana, la cumbia esa peruana que aparecía en el programa de Laura, ¿no? En América. Ese es más o menos el sonsonete que tenía el tema de Camilo pegado. Me encanta el término sonsonete. ¿De dónde? Claro. Pero miren ustedes esto, o sea, a mí me encanta el pegado, pero el pegado del arroz me parece muy sabroso. Acá le decimos el cocayo. ¿El cocayo? Cocayo. Ah, bueno, pero, nosotros le decimos el pegado del arroz. Tema muy bueno, muy sabroso para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela. En la tarde de hoy lo hacemos con más información. Y Venezuela ha recibido el día de hoy un lote de 789.742 dosis de insulina producidas en Rusia por la farmacéutica Gerofab, lo ha informado el embajador de la nación euroasiática en el país caribeño, Sergi Melet. Hoy se han recibido este lote, 789.742 de envases de insulina. El contrato de suministro ya está totalmente cumplido, es lo que ha mencionado el diplomático a través de la cuenta en Twitter. El funcionario ruso también agregó que este jueves se ha iniciado una nueva etapa de cooperación en el marco de la protección de la salud, de la transparencia tecnológica y de la producción de insulina en Venezuela. El pasado octubre, la Cancillería venezolana informó que ambos países suscribieron un convenio
para este suministro de insulina en el marco de una alianza estratégica comercial farmacéutica entre la venezolana Espromed Bio y Gerofar. Bueno, les cuento lo siguiente. El derecho a la alimentación está duramente castigado en Venezuela y es un derecho humano esencial también. La organización Provea ha publicado un informe donde señala el tema del derecho a la alimentación como en crisis. Miren ustedes cómo la cadena de acciones afecta el tema de los alimentos. La escasez de combustible tuvo un impacto directo en la reducción de la producción de leche en Venezuela, ya que impidió el traslado de alimentos hacia los mercados y ocasionó las pérdidas también de no solamente de producto de leche, sino también de cosechas enteras en Venezuela. Recordamos el año pasado cuando los productores del estado Lara tiraban las cestas de tomate en las vías principales para hacer una protesta, pero también para indicar que no tenían combustible para llegar a los mercados. La crisis económica ha generado el empobrecimiento masivo de la población con una reducción importante del ingreso real que ha impactado de forma directa en la alimentación. Si tienes menos dinero, menos le puedes invertir al alimento. Durante el 2021, los hogares en pobreza extrema redujeron el gasto de alimentos en 13,3%. Es decir, están ya tras de que estaban apretados, ahora lo apretaron aún más. El 20% de los niños menores de 6 meses sufre de desnutrición, según la Sociedad Venezolana de Pediatría. Y también la proporción de niños y niñas menores de 5 años con retraso de su crecimiento fue 23%. Y en aquellos de 5 a 17 años fue de 25%. Es decir, estamos generando una generación de venezolanos débiles, de venezolanos ahora tampoco educados y sin posibilidades de acceso real a condiciones de salud que le permitan ofrecer aún más o desarrollarse cognitivamente. Es decir, este es el legado del chavismo. Esto es lo que nos ha regalado 23 años de chavismo en Venezuela. Y en otro orden, María Corina Machado, quien es la coordinadora de 20 Venezuela, considera que no hay una renovación en la estrategia planteada por la plataforma unitaria y que el país necesita un liderazgo político distinto. Escuchemos. Debe ir más allá del rescate de la democracia. Además, para el momento que suceda, tener preparada una agenda de cambios normativos. La legislación venezolana debe ser más inclusiva y gestionar las leyes de cuotas que nos lleven a una paridad integral. Es necesario crear agendas legislativas y políticas con enfoque de género. Por eso hoy las mujeres de Venezuela, las mujeres... Bueno, nos equivocamos aquí en el tema de la producción de esta nota, pero seguimos con más información. La situación que se está presentando con los niños, niñas y adolescentes en la zona de fronteras es realmente preocupante. Así lo ha determinado Save the Children, una organización que está investigando este tema en la zona fronteriza venezolana. Hay peligros muy reales para la zona de frontera y entre ellos está la sexualización del trabajo, es decir, están aprovechando a los niños, niñas y adolescentes para actividades de trabajo sexual. Violencia de género también que se ha presentado en esa región. Estereotipos de género también que han sido planteados y descubiertos en la zona. Estudiar y ser madre. Muchas adolescentes venezolanas fundamentalmente están realizando actividades de trabajo informal, pero también están cuidando sus hijos. Y hay una condición de 11.919 niños y adolescentes que fueron apoyados por el acceso, retorno y permanencia escolar con un proyecto llamado El Mundo es mi Hogar de la organización Save the Children. Pero estos son los principales aspectos que están afectando a la población infantil en la frontera. Los derechos de las mujeres venezolanas son vulnerados constantemente ante las políticas que resguardan su integridad. Escuchemos. Nuestro reto debe ir más allá del rescate de la democracia. Además, para el momento que suceda, tener preparada una agenda de cambios normativos. La legislación venezolana debe ser más inclusiva y gestionar las leyes de cuotas que nos lleven a una paridad integral. Es necesario crear agendas legislativas y políticas con enfoque de género. Por eso hoy las mujeres de Venezuela, las mujeres de los partidos políticos, las mujeres organizadas a través de las ONG, representadas o agrupadas en la denominada sociedad civil,
unidas al Centro para América Latina Adrien Arch del Tanque de Pensamiento Atlantic Council, conformamos un grupo que se ha generado con una relación. Sin mujeres plenas de derecho no hay educación familiar. Sin familia con valores no hay sociedad. Sin sociedad no hay democracia, ni libertad, ni desarrollo. El régimen criminal de Nicolás Maduro ha horadado el núcleo, la médula que garantizaría una sociedad sana en pleno ejercicio de sus derechos. Es por eso por lo que la realidad actual de la mujer venezolana exhibe estadísticas vergonzosas, de acuerdo a los datos recogidos en la última encuesta de condiciones de vida de ENCOVI. Nuestras mujeres suben cada día de forma incontrolable y dolorosa las estadísticas de mortalidad, cuyo régimen oculta o maquilla. Cada vez son mujeres más jóvenes. Bueno, es la situación que se presenta en el tema de la mujer. Hoy que este mes que se está celebrando el mes de la mujer en todo el continente. Seguimos con más información. Y Antonio Ledesma fue invitado especial al encuentro de emprendedores en diferentes países de Europa y América Latina, realizado en el Palacio de Cibeles de Madrid, bajo el auspicio de Plataform. El alcalde metropolitano de Caracas en el exilio presentó ante la variada audiencia su libro denominado La Tumba, en el que relata pues su experiencia personal después de sufrir más de 1000 días privado de su libertad, a la vez que ofreció diferentes detalles sobre la crisis política que atraviesa su país. Para Antonio Ledesma, Venezuela se recuperará, pero cuando caiga la tiranía, ya que sin Estado de Derecho, sin seguridad jurídica y mientras las instituciones de la nación estén controladas por una corporación totalmente criminal, será difícil reiniciar el proceso de recuperación económica y además el proceso social en un país que está totalmente postrado financieramente. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, bonito este tema de José Gregorio Oquendo, es diferente. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcati Guilmura y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, mañana hay tremenda rumba en el Cobre, en el estado Táchira. El Cobre es una población, como toda población de campesinos, es muy bonita, próspera, la gente trabaja mucho, es la principal productora de papa de Venezuela y de hortalizas. Y allí la gente del Cobre pues se dedica a su actividad económica como es la producción. Pero mañana es un día especial porque mañana celebra 113 años el señor Juan Vicente Pérez Mora, el hombre con más edad en el mundo en este momento. Y es la persona que va a ser el personaje central de las actividades mañana en el Cobre. Me imagino que lo van a llenar de tortas, lo van a llenar de regalos, de obsequios, y en medio de la tranquilidad y la paz que dan esas montañas, porque es un pueblo, el Cobre es un pueblo entre montañas, y es un pueblo frío, un pueblo de temperatura agradable. Y esa es la clave de la vida de este señor. O sea, este señor ha pasado 113 años de su vida, los cumple mañana, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de la tranquilidad, de la paz, del sosiego. Ha tenido sus momentos fuertes, pero como él mismo lo cuenta, la vida es tranquilidad, la vida es llevar las cosas con un buen ritmo. Y quería recordar eso porque a veces vivimos tan acelerados en estos tiempos que no nos damos cuenta que se nos pasa la vida y cuando volteamos a ver ya la hemos recorrido bastante y no podemos remendar los pasos y los errores. Así que nuestro mejor mensaje a Juan Vicente Pérez Mora, que mañana cumple nada más y nada menos que la feliz edad casi adolescente, 113 años. Una muy buena edad. Una buena edad, para empezar a hacer proyectos de vida. Y en otro orden noticioso, familiares del tripulante Ángel Miguel piden al gobierno de Venezuela ampliar la búsqueda. Así
Los familiares de los tripulantes de la embarcación Arcángel Miguel, que naufragó en las costas de Colombia el 20 de mayo pasado, pues piden al gobierno de Venezuela que amplíe esta búsqueda de las personas que continúan desaparecidas. Solo un ciudadano llegó a tierra firme porque logró mantenerse sobre una balsa salvavidas, pero aseguró que no vio a ninguno de sus compañeros salir del buque después de que se hundió. Dayana Vivas, hija del capitán Lady Rafael Mata, ha manifestado tener la certeza de que los viajantes están a salvo porque son personas que tienen más de 20 años de experiencia en el transporte marítimo, lograron sobrevivir, es lo que afirmó en conversación con Radio Fe y Alegría. Expresó que es necesario que se amplíe la búsqueda hacia la región de los Monjes y hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro. Presidente, cada minuto cuenta, son 6 hermanos venezolanos que requieren de su ayuda, es necesario activar todos los recursos para salvar sus vidas, es el mensaje que ha enviado. Hasta ahora el único gobierno que está trabajando por el rescate de esta gente ha sido el gobierno colombiano, que ha enviado grupos de rescate y salvaguarda a proteger, a buscar, a peinar el mar para poder hallar con vida a estas personas. Ojalá estén con vida y las familias pues tengan su pronto retorno, pero el gobierno de Venezuela poca atención le ha prestado realmente a este caso. Hay un aspecto, cada vez que se le dice al gobierno de facto el tema de la guerrilla y la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano, sale el canciller de turno, porque ahora lo cambian cada 6 meses, sale el canciller de turno a decir que no, que eso es mentira, que eso es falso, y sale el ministro de la Defensa diciendo, no, la soberanía, y se le llena la boca diciendo soberanía. Y la verdad verdadera es la que señala el periodista Gustavo Azócar hoy en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, que es la verdad absoluta. A Santrich lo mataron en el Zulia, en el estado Zulia. Alias El Paisa fue asesinado en Apure. Alias Romaña fue dado de baja también en Apure. Y ahora Gentil Duarte fue muerto en el Zulia. Pero el régimen de Maduro dice que no hay guerrilleros colombianos dentro de Venezuela. Ahí está la mejor demostración. Muy bien lo que dice Gustavo Azócar, es verdad. O sea, el gobierno no puede negar en absoluto la presencia de grupos irregulares, y no solamente de los grupos, sino también de sus líderes. Sus máximos líderes se encuentran refugiados en Venezuela y han sido objeto de estos enfrentamientos, estas situaciones que han derivado en su muerte. Son líderes, nada más lo que se están mencionando allí. Y María Corina Machado narra el testimonio de una venezolana que cruza la selva del Darién. Escuchemos. La realidad es la realidad y es muy doloroso ver lo que vive y siente la sociedad venezolana. Miren, hace unos días hablé con Coromoto Alvarado, la conocí. Y es más, anoche volvimos a conversar muy largo hasta tarde. Ella es ingeniera como yo, tiene mi edad, nació en Propatria, tiene 2 hijos, se graduó en la Central, ingeniero civil. Y había hecho una carrera de esa gente que sale de abajo, una clase media trabajadora que la llenaba de esperanza, hasta que no pudo más, frente a la devastación de este régimen que incluso le hizo quebrar su negocio allá en la Candelaria, y decidió irse para salvar a su familia y mantener a su familia. El recorrido de Coromoto a pie por el paso del Darién en la selva de Panamá es uno de los testimonios más espeluznantes que yo he escuchado en toda mi vida. Anoche me decía que ella había jurado no volverlo a contar, y porque íbamos a estar aquí hoy con ustedes, me lo volvió a relatar en llanto. Esto es lo que están viviendo mujeres venezolanas y de otras nacionalidades, pero las nuestras huyen. Por eso cuando la oigo a ella, que finalmente llegó, está en Estados Unidos en septiembre del año pasado, logró pasar, me dijo, mi labor es ahora que el mundo sepa el horror que vivimos en Venezuela, y que en Venezuela nada se arregló. Y por ella estamos aquí, y por los millones de venezolanos que jamás nos vamos a rendir,
como el testimonio de Coromoto. Oye, qué triste esa historia, todo lo que tuvo que hacer para poder llegar hasta el territorio norteamericano y poder darle un futuro a los hijos. ¿Por qué un padre inicia toda esta trayectoria migrante en las peores condiciones muchas veces? Lo hace no por él, lo hace por garantizarle un futuro a sus hijos. Una esperanza que el gobierno de facto robó de la manera más descarada, de la manera más terrible. El gobierno de facto, el peor hecho que ha cometido, además de la violación al derecho a la vida, ha sido el tema de quitarle al venezolano la capacidad de soñar, de pensar en un futuro, de pensar en una realidad mejor, de decir, mañana lucho y tendré mi carro y después tendré mi casa, tendré mi carrera, seguiré creciendo y a mis hijos les voy a dejar. Pero el problema es que la mayoría de los padres venezolanos en este momento dicen, ¿qué le dejo a mis hijos? Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, un tema de verdad suavecito, bien bueno. Si ustedes le prestaron atención a la letra, habrán encontrado en ella pues bastante alegorías a cosas cotidianas de la vida. Mi pesadilla, Andrés Cepeda y Morat. Un tema bastante bueno para iniciar así el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y el plástico y la basura acopan el lago de Maracaibo. Donde quiera que Berto lance la red, en vez de peces, pues encontrará plástico. El pescador venezolano apela a la conciencia ciudadana ante las toneladas de desecho que cada día caen al lago de Maracaibo. En el estado Zulia, donde las orillas pues se antojan pantanosas, donde se ve también una vida marina que está luchando por sobrevivir. Nadie se atreve a calcular cuánta basura yace en ese lugar. El lago de Latinoamérica con mayor afluente pues muestra una realidad que está dejando a estos pescadores sin la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Lo único que Berto, un señor de 43 años que ha navegado estas aguas, pues ahora lo único que ve es esto, ve solo contaminación de plástico, contaminación de petróleo. Tenemos varias contaminaciones que tienen totalmente a los pescadores marginados hacia poder tener una mejor existencia para nuestros hijos, para nuestro futuro, y esto lo vienen mostrando desde hace varios días. La parte pesquera no tienen la posibilidad, todo está trancado para ellos. Ya ahora existe la contaminación, existe el que ellos no tienen la posibilidad de tener el combustible para también poder sacar esa pesca adelante y salir adelante con su familia. Lamentablemente este gobierno ha abandonado al pueblo venezolano. Bueno, y no solamente la basura, también son los derrames petroleros constantes en el lago de Maracaibo. Y ahora también están dañadas las tuberías de gas y hay brotes de bote de gas. No sé de qué manera pues esto genera también afectación, pero indudablemente es muy riesgoso, muy peligroso se ha vuelto el lago de Maracaibo. Ya hay reacciones en el lado de la oposición venezolana frente al tema Piedad Córdoba. El dirigente opositor Julio Borges aseguró que la detención de Piedad Córdoba con una maleta llena de dólares en Honduras es una confirmación más de la corrupción y el crimen organizado que representa el círculo de Nicolás Maduro. A través de su cuenta en la red social Twitter, Borges opinó que lo que pasó no es un hecho aislado, sino que representa un patrón que se ha repetido en todo el hemisferio. Afirmó que durante años Piedad Córdoba ha recibido millones de dólares del régimen venezolano para promover ideas antidemocráticas en América Latina. Añadió que Maduro, Cuba y Piedad Córdoba son un mismo entramado antidemocrático y corrupto y pidió acciones concretas frente a ello. Y los trabajadores universitarios protestaron en contra de la imposición de salarios por parte del gobierno venezolano, violando la Constitución y los contratos colectivos. Escuchemos. Nosotros estamos agotando todas las vías y los recursos que existen hasta el momento para hacernos escuchar, para que el gobierno sepa y entienda que cometió un error gravísimo al tratar de conculcar nuestros derechos a través de un nefasto dispositivo que destruye el salario y que además va en retroceso a nuestros derechos. Y como señaló el compañero Sánchez,
Los universitarios no queremos las universidades cerradas. Es el gobierno quien nos está empujando al cierre técnico, no solamente al conculcar nuestros derechos, sino al rebajarnos nuestros salarios, porque lo que está afectando, tal como se ha señalado en otras oportunidades, es el salario del grupo familiar, que aproximadamente somos unos 1.200.000 personas que estamos afectados por este virus nefasto. Entonces, lo que le estamos diciendo al gobierno, señor Maduro, señores del gobierno, entiendan que en ningún país del mundo es aceptable que un instructivo vaya contra los derechos. La progresividad y la intangibilidad de los derechos es un hecho y se defiende. No estamos dispuestos a dejarnos quitar nuestros derechos y es por eso que cada vez más estamos avanzando en las instancias del gobierno para que se visibilice lo que es el mayor despojo que se ha producido en la historia de Venezuela hacia el sector trabajador. Esto es inaceptable y nosotros, como universitarios, como venezolanos, no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar lo que son nuestros derechos conquistados. Eso es pretender que algo así como que mañana salga un instructivo electoral en el que dice las mujeres ya no pueden votar. Eso sería un retroceso y nosotros como universitarios y como venezolanos no podemos aceptar ese retroceso. Muchas gracias. Bueno, se le está calentando el ambiente sindical a el presidente de facto Nicolás Maduro. Los trabajadores, los jubilados, los pensionados, todo el sistema laboral en Venezuela está manifestando su crítica a el llamado presidente obrero. Nancy, antes de ir al reporte, pues fíjate lo que publica el diario El Heraldo en este momento. Dice que Piedad Córdoba dio 3 versiones diferentes del origen del dinero. La primera versión era que era un empresario colombiano residente en Tegucigalpa, en Honduras. La segunda versión fue que no sabía que llevaba dinero. Ay, perdón, esa sí toca uno con risa irónica. Bueno, y la tercera es que los recursos forman parte de un pago de una consultoría. Aseguró una fuente que prefirió el anonimato. Dio 3 versiones sobre el mismo hecho. Y una consultoría muy bien paga. Sí, este es un hecho que la tiene más enredada que estopa vieja. Con este reporte nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.